Iniciamos. Profesor Torres, su micrófono. Correcto, ¿ya puedo iniciar con las palabras ahora? Adelante. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos los que asisten a este conversatorio. Como decía al comienzo, y repito ahora, somos un grupo de gente que hemos trabajado en polímeros en diferentes áreas y que vamos a conversar sobre algunos de los temas que consideramos son importantes para tener en cuenta a futuro y también en la actualidad en el uso de polímeros y plásticos. Todo este conversatorio va a ser libre, sin formato. Simplemente vamos a preguntarnos cosas entre nosotros y vamos a responder tratando de hacer una metodología dialéctica, hablando entre amigos, digamos, sobre un tema que nos interesa, y cada uno responderá de acuerdo a esto. Estábamos esperando que ingrese el doctor Cristian Grande, que es representante de la industria de los envases y embalajes, pero parece que se está demorando, que de repente no puede ingresar, todavía no sabemos, lamentablemente. Están con nosotros el doctor Omar Troncoso, profesor e investigador en la Universidad Católica, y la magíster Karen González, miembro del grupo Policom, el grupo de polímeros y compuestos de la Universidad Católica, investigadora también, y candidata a doctor en polímeros por la Universidad Politécnica de Valencia. Y quien les habla, Fernando Torres. Yo soy fundador del grupo de polímeros en la Universidad Católica, que es el grupo más antiguo de polímeros que existe en el Perú. Un grupo conocido por los equipos experimentales que tiene y por las investigaciones y proyectos que ha hecho, y además por el número de publicaciones en revistas indexadas que se han ofrecido a través de los años. Y vamos a trabajar en diferentes ejes este conversatorio. Vamos a tratar, como mencioné hace un rato, 3 ejes principales. Uno es el uso de plásticos en envases y embalaje, que tiene que ver mucho con la normativa actual, qué se está usando, qué se va a usar, lo que se ha hecho en cuanto a reemplazar, digamos, los plásticos por cartón, y todas estas cosas que dan mucha curiosidad. El otro eje que vamos a tratar es el de los microplásticos. La contaminación por microplásticos es bastante conocida, discutida, y siempre queda como una sospecha de que todos los plásticos pueden dejar residuos de este tipo. Últimamente se ha comentado y se ha publicado que las mascarillas, el uso prolongado de mascarillas, ha producido contaminación por microplásticos en las vías respiratorias, según se ha detectado en análisis clínicos. Y el otro eje que vamos a tratar finalmente es el de los polímeros para aplicaciones avanzadas. Entonces, ¿qué son aplicaciones avanzadas? De eso vamos a conversar, pero las que vamos a comentar son principalmente aplicaciones en el campo energético y en el campo de la biomedicina, que son las cosas que más impactan, digamos, en este siglo XXI, ¿no?
y que el avance de nuevos materiales se va a realizar a través, perdón, el avance en métodos más eficientes de generar y almacenar energía se va a dar a través del avance en la tecnología de materiales. Y asimismo el avance en la medicina y las posibles curas para nuevas enfermedades o el desarrollo de nuevas vacunas va a pasar también por el uso de tecnologías que tienen que ver con materiales, polímeros biodegradables, en muchos casos incluso utilizando nanotecnología. Entonces, en torno a esto es que vamos a hablar y vamos a empezar a conversar. Entonces, no sé qué les parece, ya para ir de lleno a esto, a, los, a los miembros del panel que tenemos para conversar, el doctor Omar Troncoso y la magíster Karen González, que a partir de ahora nos llamaremos Fernando, Omar y Karen. ¿Qué opinan? ¿Qué tema creen ustedes que deberíamos tocar primero? Buenas tardes, gracias, gracias Fernando. Entiendo que tal vez podríamos comenzar con el tema, de repente el más conocido, que es el de plásticos, su impacto, contaminación por microplásticos, y explicar un poco a qué nos referimos con eso. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ok, ¿a quién le gustaría hablar sobre microplásticos? ¿Omar o Karen? Bueno, puedo comenzar yo hablando ¿Qué acerca un opinas? poco de... ¿Qué opinas, Karen, tú de los microplásticos? ¿Tú crees que se está exagerando cuando se habla en los medios de microplásticos, de que todo tiene microplásticos, y que al final el agua que tomamos tiene microplásticos? ¿Qué nos puedes contar un poco de eso en tu opinión, en tu visión y en lo que has podido investigar de la literatura? No es una exageración, porque sí hay data científica que incluso lo respalda. Desde contaminación incluso no solo en medios marinos, sino que también en tierras de cultivo ya se han encontrado la presencia de microplásticos. Entonces sí es un tema relevante en todo lo que es la contaminación ambiental actual. Incluso hace poco hay indicios que han encontrado microplásticos en muestras de placenta, o sea, muestras in vivo. O sea, ya la contaminación por microplásticos, que son estos plásticos que tienen una dimensión debajo de los 5 milímetros, se encuentran ya no solo en especies marinas, peces, incluso conchas. O sea, ya ha llegado más allá de solo estar presente en tierras de cultivo o en zonas Perdóname acuáticas. la interrupción breve. O sea, tú dices que microplásticos son cuando tienen menos de 5 milímetros. ¿Ese es Sí, el consenso? ¿Eso es a sí, lo que ese se es le el llama? consenso. Sí, todo aquello. Es bastante, 5 milímetros, ¿no? O sea, es algo que se puede ver perfectamente. Yo me imagino que si yo me comprara me fuera a preparar un ceviche con un filete de pescado y me encuentro un plástico de medio centímetro, me daría cuenta inmediatamente, ¿no? O sea, tanto así Sí, es lo que se encuentra. sí, incluso tiene diferentes formas. O sea, no solo es un plástico rígido como tal que uno puede verlo visualmente, sino que también puede ser en forma de fibras o muchas veces se encuentran espumas dentro de estas dimensiones. Entonces sí pueden ser reconocidos visualmente. Incluso, por ejemplo, en playas como en Ventanilla, Chorrillos, Barranco, han encontrado alrededor de 400 partículas, por ejemplo, por metro cuadrado. O sea, sí son visualmente reconocibles. No es necesario alguna búsqueda muy profunda para poder encontrarlos. Sí están presentes en diferentes playas de toda la costa peruana, por ejemplo, acá en Perú. ¿Qué datos tenemos Entonces, del Perú? Discúlpame, ¿Cómo? sí, ¿qué datos sí, tenemos no, del Perú? Ah, sí, buena pregunta. justo lo que estaba comentando. En playas como en Ventanilla, en Chorrillos, Barranco, ya han encontrado una prox de, como les decía, alrededor de 400 partículas, 400, entre 400, 500 partículas por metro cuadrado. O sea, sí están presentes, ¿no? Y el origen de estas partículas, de estos microplásticos,
las engloban en dos clasificaciones, ¿no? Las primarias y las secundarias. En el caso de las primarias tiene que ver mucho con todo lo que es artículos de aseo personal, por ejemplo, cremas exfoliantes, maquillaje o incluso pueden estar presentes en pinturas, ¿no? Son aquellas que se colocan, ¿no?, de manera industrial dentro de diferentes productos comerciales. Y los otros grupos de microplásticos son aquellos que se les conoce como microplásticos secundarios, pero estos derivan ya de una degradación, ¿no? Entonces, a nivel ambiental puede un plástico degradarse ya sea por los rayos solares o por algún tipo de degradación enzimática o incluso dentro del mismo ambiente marino, ¿no? Por todas las sales que contiene el mar, puede existir esta degradación y de esa manera se van degradando y convirtiéndose en estas partículas de dimensiones debajo de los 5 milímetros. Yo tengo una pregunta también, Karen. Y dime, Sí. ¿y hay alguna ley aquí en el país o en el extranjero que proteja a los ciudadanos de estos microplásticos? En realidad, ahorita no hay como tal una ley. O sea, hay data científica que existen los microplásticos, pero como ley para microplásticos exactamente, por ejemplo, en Perú no. Lo que hay más bien ahora último en Perú es la ley del uso, la regulación de todo el uso de plásticos de un solo uso. Eso es lo que hay actualmente, pero una ley como tal de microplásticos no hay actualmente acá a nivel nacional. Pero Yo es tengo una preocupante. pregunta. Perdón. Claro. No, sigue Fernando, y después continúa, porque mi pregunta creo que se desvía un poquito de lo que hemos estado No, hablando. continúa con tu pregunta, Omar, porque yo interrumpí. Continúa para terminar. Yo lo ¿Cómo era que, tu pregunta? sí, a mí lo que quisiera saber si hay algún estudio o si hay alguna teoría sobre cuál sería el impacto de estos microplásticos, porque entendemos que los encontramos en el mar, los encontramos, no sé, en otro tipo de ambiente, supongo también, finalmente llegan a los peces o a los animales. Podemos asumir que estarán llegando hasta los seres humanos, pero ¿cuál es el impacto que tienen estos microplásticos? ¿Se sabe un poco de eso? Evidentemente es algo que nadie quisiera tener plástico dentro de su cuerpo, pero ¿cuál es el impacto que se ha logrado medir o todavía eso está en evaluación? Si bien está en evaluación, sí hay cierta data que te dice, como los microplásticos tienen alrededor de, o sea, el mayor tamaño que pueden tener es 5 milímetros, igual si tú los comparas con una célula o con eh, algún tejido, son obviamente de mayor tamaño. Entonces estos pueden inducir cierto daño tanto a nivel hepático o gastrointestinal, e incluso obstruir vías circulatorias. Por eso es una gran preocupación el poder encontrar microplásticos en diversas especies de peces. Se ha encontrado, por ejemplo, en la caballa, en pejerrey y en la chita también. Entonces, si usualmente uno va al pesquero y compra y desafortunadamente pueda ingerir este tipo de microplásticos, es probable que pueda inducir, ¿no?, en la persona que consume estos microplásticos, bueno, que vienen junto a los pescados, puede inducir ciertos males, ¿no? Incluso, como les comentaba, un severo daño hepático, sobre todo. Y sí hay data que respalda este tipo de perjuicios contra los seres que consumen, ¿no?, por accidente, obviamente, los Pero microplásticos. así como hay plásticos grandes, como dices, de hasta 5 milímetros, yo por ahí he leído que también hay contaminación por nanoplásticos, es decir, Nanoplásticos. de dimensiones nanométricas. ¿Cómo es eso? ¿Podrías explicarnos? Sí, en el caso de dimensiones nanométricas ya estamos hablando alrededor de, en un rango aproximado de 100 nanómetros, incluso pueden llegar hasta los 1000 nanómetros, ¿no? Pero lo usual es
En el caso de los nanoplásticos es hablar alrededor de los 100, 500 nanómetros. El problema con estos plásticos a esta escala es que incluso pueden entrar dentro de las células. Entonces, esto causaría un gran daño, porque el entrar dentro de la célula, incluso tener tamaños menores a 100 nanómetros, puede llegar incluso a ingresar dentro del núcleo, y si entra dentro del núcleo puede inducir ciertos cambios a nivel genético. Entonces, un cambio genético puede resultar en una mutación, y no necesariamente una mutación favorable, ¿no? Lo usual es que genere mutaciones desfavorables a nivel genético, ¿no? Induzca cambios a nivel de todo el ADN. Por eso es esta gran preocupación, no solo por los microplásticos, ¿no? También ahora por los nanoplásticos, que pueden causar daños a nivel celular inimaginables. Y de Ya repente, Mar, hay alguna forma de, así, no sé, algún método para limpiarlos del ambiente, para tratar de filtrarlos, atraparlos o algo así? ¿O eso en todavía este, está en muy, muy, muy temprano desarrollo? lo que pasa es que ahorita lo primero era concentrarse en poder identificarlos. O sea, realmente son plásticos y de qué están hechos. Entonces, esa es la primera etapa en la cual diversas investigaciones se están centrando para luego poder proponer diferentes metodologías, porque no se puede proponer algo para poder recuperarlos o definitivamente limpiarlos del mar si no se conoce de qué están hechos. Y en la actualidad se conoce que estos microplásticos están hechos a partir de, o son plásticos derivados de, por ejemplo, polietileno, poliestireno, hay bastante poliuretano, microplásticos de poliuretano, poliéster, ¿no? Esos son los grandes polímeros de los cuales están hechos estos microplásticos. Y ¿Y sí, solo en el mar? efectivamente. ¿Solo, No, solo en no, no, medios no. marinos o en...? No, no solamente hay en medios marinos, sino que también ahora se ha encontrado data que se puede encontrar en suelos de cultivo. O sea, ya va más allá de solo hablar de ecosistemas marinos. Ya entra dentro de todo el tema de cultivos, tanto agrícolas como incluso puede llegar hasta temas forestales, ¿no? Hasta ahí pueden llegar los microplásticos. Porque como son tan pequeños, pueden ser fácilmente propagables. Entonces, por eso ya no solamente están centrados en una contaminación a nivel del mar. Entiendo, entiendo. ¿Y hay agentes contaminantes comparables en tamaño o algo así? Los microplásticos es totalmente nuevo, es un tipo de contaminación de la que casi no conocemos nada. Como tú lo Ya, ya, decías, recién los estamos identificando, digamos. y además ya se debería estar haciendo algo para ver cómo se pueden eliminar, como decía Omar, porque para metales existen varias formas de aglomerarlos, de usar quelantes, de usar una serie de mecanismos que permitan acopiar los metales, ¿no? O recuperarlos de de lagunas, de ríos, de diferentes lugares en donde ocurren. Pero, pero para microplásticos no sé si existe algo así, pero si no existe, como dice Karen, recién se está buscando identificar qué cosas son, cómo son y tal, pero eso todavía es prematuro porque es una contaminación que ya está encima de nosotros y que ya la estamos consumiendo. Sí, O sea, sí, ya debería estar efectivamente. remediándose, ¿no? O sea, y afecta mucho más, o sea, no sé, no quiero hacer comparaciones sin base, pero digamos, el tema del mercurio en los ríos y los recursos hídricos de la Amazonía es pues sumamente estudiado, hay proyectos que buscan hacer y tal, y afectan a una parte, ¿no? A la Amazonía, pero esto de los microplásticos afectan realmente a todas las regiones, a todas las zonas, a todo el mundo, y me sorprendería que no se esté haciendo algo. Tal vez
habría que revisar un poco más qué es lo que se podría estar haciendo, y las agencias que dan financiamiento deberían concentrarse en tratar de promover estrategias que financien investigaciones de ese tipo, ¿no? Para encontrar formas de eliminarlos. Pero no debe ser fácil porque aglomerar son tan distintos los plásticos estos, partículas, fibras, no sé, cómo unirlos, cómo atraerlos, es complicado. Es complicado, pero sí creo que es un tema que da para mucho más, ¿no? Y que debería seguir mirándose. No sé, ¿qué opinan ustedes? ¿Tienen algún comentario más sobre esto o les gustaría moverse a alguno de los otros temas? Antes de pasar a otros temas, sí, en el caso de los microplásticos, como comparando con los metales, no es tan fácil utilizar un secuestrante, como mencionabas, y poder atrapar de manera a nivel atómica, molecular, a los metales. Es distinto en los plásticos. Por eso se requiere que en la actualidad diferentes entidades puedan también dar financiamiento para poder estudiar las diferentes metodologías para poder recuperar y poder de alguna manera limpiar diferentes ecosistemas, no solo marinos, sino también tierras de cultivo, ¿no? Para que puedan crecer ya sean animales marinos o cultivos en general libres, sin la presencia de microplásticos. Sí. Creo que ahora, como segundo tema. Bueno, no sé qué otro quisieran tratar. Otro relacionado con los microplásticos también está un poco, porque tiene que ver con la contaminación, quizás es en parte el origen de la contaminación, es el uso de plásticos en embalajes, que como comentaste, sí existe una ley, ¿no? De hecho, Sí. antes de que se promulgue la ley y todo, a mí me llamaron al Congreso para hablar y al final, bueno, nunca participé en la formulación de dicha ley, pero tuvimos reuniones ahí, me entrevistaron y para discutir las leyes que se habían hecho en Chile, en México, pero lo que yo he percibido, ya entrando a ese tema y tal, es que básicamente ahora lo que antes te servían en plástico, ahora te lo sirven en cartón. Y yo siempre he escuchado que para hacer cartón tienes que talar árboles y tienes que usar solventes bien agresivos, ¿no? Para disolver la celulosa. Y por eso que cada vez que se pone una planta de papel o de cartón, las comunidades pues protestan y tal, ¿no? Entonces, digo, y además el cartón de estos recipientes para comidas y tal, por ejemplo, no es cartón puro, no es cartón laminado con plástico. Entonces, yo pregunto, no sé si Omar o Karen saben algo de esto. ¿Es tan bueno el cartón? ¿Es tan amigable con el medio ambiente? De hecho, el otro día estuve leyendo un artículo en el que decía que, o relataba un poco la historia de los plásticos, y contaba que las bolsas estas de plástico, las que regalaban antes en los supermercados, se inventaron, se desarrollaron para no usar bolsas de papel, porque se consideraba que las bolsas de papel tenían un impacto ambiental importante por el tema de talar árboles. Y en realidad se pensó en un momento, digamos, tal vez con poca información o simplemente asumiendo algo que no estaba realmente validado, que estas bolsas de polietileno iban a contribuir a parar los problemas asociados con la tala, ¿no? Y el uso excesivo de papel. Ahora parece que estamos regresando mucho al cartón y al papel, pero para evaluar si uno es mejor que el otro, o no digamos mejor, sino cuál es el impacto real de uno o de otro, no basta una corazonada, sino que hay que seguir metodologías, que hay metodologías desarrolladas, como la metodología del análisis de ciclo de vida, mediante la cual uno puede
digamos, evaluar con criterios técnicos y ver qué opción es mejor en cada caso, ¿no? Decir ciegamente que siempre es mejor usar cartón en vez del plástico y decir lo contrario también no tiene una justificación técnica, ¿no? Y por eso, o sea, cuando se hacen estos análisis de ciclo de vida, se hacen desde el inicio hasta el final, ¿no? Es decir, si la materia prima es de madera reforestada, como dicen ahora en el chat, o si viene de un determinado origen, todo eso se analiza y se valora, ¿no? Se valora técnicamente con indicadores y finalmente se puede. No es un análisis sencillo en realidad, es un análisis que necesita saber todas las etapas del proceso, ¿no? Y necesita entender el proceso, modelar el proceso, saber de dónde vienen los insumos, de dónde viene la materia prima, cuál es el proceso que se lleva a cabo. Se valora no solo digamos, los flujos básicos, también la energía que se requiere para hacer los procesos. Y finalmente, ¿qué se va a hacer con el producto una vez que ya llegó al límite de su vida útil? Entonces, por eso hay estudios también en los que se compara y se dice, ¿qué es mejor? ¿Una bolsa de plástico o una bolsa de algodón? ¿O una bolsa de tal material? Entonces, hay agencias gubernamentales que han hecho estudios técnicos, ¿no? Y que nos dicen, no, si vas a usar una bolsa de algodón, bueno, tienes que usarla mínimo, no sé, 80 veces o mínimo 200 veces. Entonces, mientras más cueste en términos energéticos y de materiales ese producto nuevo, menos, digamos, mientras más cueste, más veces tienes que usarlo para que justifique ese costo, ¿no? Y disminuya, por lo tanto, su impacto, ¿no? Entonces, yo sí estoy de acuerdo, o digo, yo sí creo que el mundo va hacia regular este tipo de materiales. Lo que dices, Omar, es bien interesante porque aquí vendría para pensar un poco cuál es el origen de la mala fama del plástico entonces, ¿no? Es decir, ¿será que existe un lobby o algo así que haya degradado, digamos, la percepción que tiene la gente sobre el plástico? Es decir, yo no digo que la contaminación no exista, de hecho que existe, ¿no? Pero los datos del ciclo de vida que comentas y tal muestran que el cartón tampoco es una solución, ¿no? Si a mí me dijeran que si yo pudiera escoger una solución, yo diría, mejor es no usar tanto embalaje y hacer como compraban las abuelas, en una canasta de paja, iban al mercado y todo lo tiraban ahí. Y el pescado lo envolvían en papel periódico. O sea, ¿qué más? Aunque eso tampoco es muy saludable por la tinta, ¿no? Pero digamos, ¿qué más reciclaje que eso? O sea, es múltiples usos. Entonces, sin embargo, ahora pues existe como que una idea de que todo lo que es plástico es malo y que el cartón es bueno para el uso en embalajes, y en vez de reducir la cantidad de embalajes que se usa, se sigue aumentando y se sigue usando más, y eso no sé qué tan beneficioso sea, ¿no? Es preocupante, es decir, y debería tratar de comprarse las cosas con menos embalaje. Quizás eso sería una solución, ¿no? Pero esto no es algo solo de Perú, porque yo lo he visto en otros países, que es empujar el uso de cartón, ¿no? De cartón laminado, porque tiene una lámina de plástico adentro, porque si fuera solo cartón, todos saben que te sirves café en un vaso que es puro cartón y obviamente se va a mojar. O sea, el hecho de que no se moje y no se malogre es porque tiene una lámina de plástico adentro, o sea, solo la parte de afuera es cartón. Y eso lo hace más difícil de reciclar también, porque no se puede separar el plástico del cartón fácilmente. Entonces, es complicadito, ¿no? Habría que Justo pensar en los vasos que Sí. menciona, lo que pasa ahí es la publicidad engañosa, porque del vasito de café, el Sí. cartón que recubre el vasito, eso es lo que es reciclable o está hecho solo de cartón. Entonces el logo de reciclaje solo va en esa franja de cartón, no va en todo el Claro, vasito. Claro, terminado. pero Entonces, es ahí, engañoso, como dices, pero es difícil separarlo después, ¿no? O sea, reciclar, sí. digamos, eso es complicado. Y otra alternativa que se ha propuesto, pero que ha tenido cierto empuje, es el uso de plásticos biodegradables, ¿no?
como plástico, el ácido poliláctico, plásticos de almidón. ¿Qué pueden comentar ustedes de eso? ¿Qué cosas han experimentado en el campo de embalajes con eso? En el caso de polímeros degradables, si bien representan una solución, porque pueden provenir de diferentes, diversos recursos naturales, por ejemplo, el almidón se puede obtener de diversos tubérculos, por ejemplo. El punto es que por más que puedan presentar una solución, no tienen un buen tratamiento final. Es decir que, por ejemplo, ahora no existen diferentes depósitos para poder degradar o volverlos compost a estos plásticos llamados biodegradables. O sea, si bien se compran, se echan en el mismo desecho de otros plásticos sintéticos o cualquier otro tipo de desechos. No hay una correcta distribución para poder utilizarlos como medios de compost, porque finalmente te suelen vender con diferentes logos, ¿no? A veces hay que fijarse bien si el logo dice que es compostable a nivel doméstico o compostable a nivel industrial. O sea, por más que tengas la buena fe de comprar un plástico biodegradable, pero es compostable en una compostera industrial, entonces, y tú lo botas simplemente con los demás desechos, no, finalmente no se contribuye a mucho. Entonces, mucho de los plásticos biodegradables también tendría que tocarse el tema de poder tener una correcta distribución al final de su vida útil, ¿no? Que finalmente se Perdón, suelen Karen, ¿a qué utilizar te refieres? pocas veces. Sí. ¿Cuál es la diferencia entonces, o cuál es el concepto exacto entre biodegradable y compostable? ¿Y por qué es tan importante, digamos, tener estas plantas de compostabilidad? Y si acá en el Perú hay alguna, no sé si hay alguna, creo que no hay. En todo caso, ¿cuáles serían compostables industrialmente o de manera doméstica? En realidad, a nivel acá de Lima, solamente hay un par de municipios, creo que es San Isidro y Surco, o uno de ellos por ahí, que tienen este tipo de composteras, ¿no? La Pero diferencia ¿cuál es la principal, diferencia entre un material biodegradable y no compostable? claro, ahí voy. Por ejemplo, un material biodegradable no requiere de la intervención del hombre. Es decir, tú tienes un plástico, tú tienes un material que se puede degradar, si tú lo colocas en el mar, se va a degradar por efecto de las sales que hay en el mar. Si tú lo colocas en el suelo, se va a degradar por efecto, ¿no? Del contacto y la interacción con el suelo o con el agua, ¿no? Y finalmente se convierten en lo que es agua, CO2 y biomasa en general. En cambio, un material compostable pasa por todo un proceso de compostaje. Es decir, que finalmente lo que tú obtienes es compost, es un fertilizante otra vez que va a ir a algún tipo de cultivo, ¿no? Esa es la diferencia. En el proceso de compostaje sí interviene la mano del hombre y sí interviene cierto tipo de ambiente controlable, por ejemplo 57 grados, y que tiene que tener cierto tipo de microorganismos, bacterias que ayuden a todo este proceso de compostaje. Tiene que tener una gran cantidad de humedad y tiene que tener todo un ambiente controlado para que pueda convertirse en compost. Esa es la gran diferencia entre algo o un material compostable y algo que va a ser degradable, ¿no? Y esto se suele ver con los diferentes logos que aparecen en los plásticos o cartón o materiales que uno va comprando, ¿no? Y también ahí entra lo que es la publicidad engañosa, ¿no? Que muchas veces solo es una parte de todo el material que uno compra, que es lo biodegradable o compostable, y lo otro es que muchas veces son compostables, pero en composteras industriales.
y no domésticas, ¿no? O sea, por más que tú tengas una compostera doméstica, ¿no? No se va a volver compost en esas condiciones. Interesante. Entonces, para el caso del plástico, a nivel comercial no hay plásticos biodegradables que se usen en embalajes, por ejemplo. Lo que hay son plásticos compostables a nivel industrial o doméstico. Sí, por lo general es así. Claro, claro. Claro, porque bueno, en el laboratorio nosotros hemos trabajado desde hace mucho tiempo con plásticos que podríamos llamar intrínsecamente biodegradables, ¿no? Como el almidón. Si es almidón puro, si es 100% almidón, se va a degradar, ¿no? No va a necesitar una compostera ni nada, porque el almidón naturalmente se degrada por la acción de bacterias, hay enzimas que degradan el almidón, entonces con el almidón 100%, al 100%, digamos, no vamos a tener ningún problema. El problema en realidad es que el almidón puro no te da un muy buen material, ¿no? No puedes tener un buen embalaje hecho 100% almidón, ¿no? Entonces, claro, lo normal a nivel comercial son, y lo que más hay, por ejemplo, en las bolsas estas que regalan en el supermercado, son mezclas, ¿no? de almidón con algún otro plástico, puede ser PLA, puede ser algún plástico de origen sintético también. Entonces, uno realmente no sabe qué es lo que le están dando. Entonces, para eso necesitaríamos tener claro si es compostable a nivel industrial y si es compostable a nivel doméstico, ¿no? A nivel industrial, digamos que es más complicado hacer el compostaje, ¿no? Necesitas un mayor equipo y no sé si habrá una planta a nivel industrial acá en el Perú, al menos en el Perú. Creo que, como te dije, que hay un par de municipios que tienen un sistema de compostaje. De compostaje, A nivel claro. municipal, sí. Al menos hay un par. Por acá nos escriben en el chat que algunas personas estaban usando para comunicarse. Están preguntando, ¿en el Perú se cuenta con fábrica de plásticos? ¿Se cuenta con algún dato de producción nacional? De repente Fernando, que está con nosotros y tiene un poco más de relación. Sí. Sí, ¿me puedes repetir, por favor, Omar? Que lo último Sí, lo perdí. la pregunta ha sido un poco abierta, pero la voy a leer tal cual. ¿En el Perú se cuenta con fábricas de plásticos? ¿Se cuenta con algún dato de cuál es la producción nacional? ¿Fábricas de plásticos de qué? Bueno, estamos hablando de embalajes. Sí, ha y sido súper envases. abierto, pero podemos Sí, aprovecharla bueno, para... yo podría ir aterrizando esto un poco. Existen un montón de, entonces la mayor parte de los productores de plásticos son del rubro de envases y embalajes, es decir, plásticos de un solo uso. La Sociedad Nacional de Industrias tiene un comité de plásticos donde registra algún tipo de data ahí, pero esta data en realidad me parece que todavía no está sistematizada y tampoco creo que es accesible a todo el mundo. Existen sí, de parte de la Sociedad Nacional de Industrias, algunas estadísticas, ¿no? Creo que nosotros la hemos usado en alguna publicación, alguna vez, Omar, si mal no recuerdo, de toneladas producidas, en fin. Pero como te digo, la Sociedad Nacional de Plásticos tiene información. Ahora, no todo está disponible, pero hay. Ahora, como digo, la mayor cantidad de los fabricantes sí pertenecen al rubro de plásticos de un solo uso, ¿no? Que es lo que la comunidad internacional busca reducir finalmente. Porque hay un montón de plásticos que tienen otro tipo de aplicaciones que no son de un solo uso y que sí están plenamente justificados, en mi opinión, ¿no? Es decir, yo parto de la idea de que no todo plástico es malo. Lo malo es el abuso más bien de los plásticos y la incapacidad para contener de todos estos plásticos que existen en los desechos sanitarios, ¿no? Es decir, con tanto consumo de plástico para embalaje es imposible contenerlos de una manera eficiente y eso
eso es un problema, ¿no? Creo que por ahí va más la cosa. Creo que tenía una segunda parte la pregunta, Omar. A ver, un segundo. No, solo preguntaba sobre si había fábricas de plásticos y sobre todo de los plásticos de un solo uso. Sí, sí, claro que hay muchas, ¿no? Que hacen tanto bolsas como film, como bandejas, productos termoformados, y cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, Claro, sí hay muchas. claro. Ahora, la ley lo que ha restringido, digamos, fuertemente es el uso de las bolsas ligeras que antes regalaban los supermercados y el uso del poliestireno expandido, ¿no? Que acá se conocía como Tecnopor. Eh, pero si uno va y ve lo que se usa ahora, lo que ha reemplazado al poliestireno expandido, por ejemplo, son sobre todo envases de dos tipos, envases de cartón corrugado, que evidentemente tienen la lámina, el film de plástico, y envases de PET, porque la ley no ha restringido el uso de envases de estos envases de otros materiales, solo ha restringido el uso de el poliestireno expandido, que es el Tecnopor, que normalmente no se reciclaba por un tema de, precisamente porque no salía a cuenta económicamente, porque pesaba muy poco, estaba muy sucio, entonces, aunque técnicamente era posible reciclarlo, en la práctica no se reciclaba el Tecnopor, ¿no? El PET más bien sí se recicla, porque tiene cierto valor comercial y se puede reprocesar, pero el Tecnopor no. Y bueno, creo que esto nos puede dar pie al último de los temas que queríamos tratar, ¿m? Que es el tema de los plásticos para aplicaciones avanzadas, que nosotros hemos acordado llamar así, aplicaciones avanzadas. ¿Por qué aplicaciones avanzadas? Porque en realidad, Sí, eso de las aplicaciones avanzadas es interesante, pero primero creo que tendrías que definir, Omar, qué son aplicaciones avanzadas. Puede ser cualquier cosa, ¿no? Puede ser desde un cohete espacial hasta, no sé, un montón de cosas, pero me parece que nosotros estamos pensando un poco de quedarnos con aplicaciones, digamos, energéticas que creo que son relevantes en este siglo y biomédicas. es correcto, es correcto, es correcto, es verdad. En realidad usábamos el nombre de aplicaciones avanzadas para diferenciarlas de las aplicaciones más comunes. Pero sí nos queremos centrar en esas dos aplicaciones, que son las aplicaciones energéticas y las aplicaciones biomédicas. Energéticas, porque las, los plásticos han venido a ser una respuesta para ciertos problemas que se tiene en la industria de generación y almacenamiento de energía, ¿no? Todos sabemos que los plásticos son materiales que son más bien aislantes, ¿no? Entonces su papel tradicional eh, en, en, en este tipo de aplicaciones era más bien de ser un Te refieres aislante. a, te refieres a aislantes eléctricos, ¿no? Es decir, Eléctricos, y perdón, sí, eléctricos, aislantes claro. eléctricos. Sí, sí, Sí. aislantes eléctricos. Entonces los encontrábamos como elementos aislantes. Eh, pero con el desarrollo de la electrónica, por ejemplo, donde se busca, por ejemplo, baterías que sean, eh, que tengan un mejor desempeño, que no sean rígidas, por ejemplo. Si pensamos en un celular sí, es rígido. Una de las razones por las que es rígido es porque la batería es rígida, porque no se puede doblar, no es flexible. Entonces, se está buscando diferentes tipos de soluciones. Y para esas soluciones de portabilidad, de que algo sea portable, por lo tanto ligero, y por lo tanto también en muchos casos flexible, se ha visto que los plásticos pueden ser usados para construir estos dispositivos, dispositivos como baterías y como supercapacitores, ¿no? Dispositivos que pueden almacenar energía, ¿no? Y entonces estas nuevas baterías y estos nuevos capacitores se construyen utilizando plásticos como, por ejemplo, las baterías como electrolitos sólidos, es decir,
tradicionalmente una batería lo que tiene es un electrolito líquido, que es, que lo que va a hacer es tener iones que son los que van a hacer la transferencia de carga. Y este líquido, evidentemente, hace que una batería sea rígida, porque se tiene que encapsular de alguna manera el líquido. Pero los plásticos pueden servir como una especie de matriz dentro de la cual puede haber iones. Y el plástico es un elemento sólido y puede ser flexible. Entonces, se puede construir baterías con láminas de plástico, digamos, que sean flexibles y que no necesiten de un electrolito líquido, que puede tener otros problemas asociados, como que se puede, si se perfora la batería, se puede escapar, se puede derramar, ese tipo de cosas. Entonces, los plásticos han sido una respuesta para ese tipo de desarrollo. Y no es tan, bueno, a nivel de laboratorio nosotros lo hemos hecho, o sea, no es tan complicado hacerlo, dopar un plástico con algún tipo de sal y brindarle a ese plástico una conductividad iónica para que sea útil para construir una batería, como les digo, una batería ligera, flexible, o un condensador, ¿no? Un supercapacitor, también de esas Pero características, ligero y flexible. Esa es una, una de las una grandes pregunta, Omar. aplicaciones. Estas aplicaciones que comentas son súper interesantes, pero si los plásticos son tan útiles en aplicaciones de almacenamiento y generación de energía, ¿por qué todo el mundo habla de litio, las baterías de litio y la nueva búsqueda de fuentes de litio, la minería de litio en los foros de energía y nadie habla de los plásticos para esto? ¿A qué se debe eso? Se debe al nivel de desarrollo. El litio, digamos, las baterías de litio se han investigado desde hace muchos años. Y la madurez tecnológica de esa tecnología, digamos que está justo en el punto en el que se puede explotar más, ¿no? Pero aún esas baterías, como las baterías que se usan en los carros eléctricos, tienen esas desventajas de las que yo estaba hablando. Son pesadas y son rígidas. Y si bien es cierto, se van a usar y se van a seguir usando para este tipo de industrias, no van a ser la solución para la industria más de tecnología avanzada, ¿no? Para la industria que busca dispositivos flexibles, que busca dispositivos ligeros, que busca, por ejemplo, dar energía a un sensor implantable, o que busca proveer de energía a un dispositivo, un sensor de Internet de las Cosas, y ese tipo de desarrollos, que son desarrollos que se están dando, que todavía no están en el nivel de madurez de estas industrias como la de los autos eléctricos, pero que sí van a ser necesarios. Entonces, todo esto del litio sí es importante porque es la tecnología actual y es lo que está en punta ahora, pero no va a ser la solución para otro tipo de desarrollos que son sobre todo los que están asociados a electrónica flexible, ¿no? Y a electrónica ligera y dispositivos electrónicos flexibles portátiles. Y ahora que comentas esto de la aplicación de polímeros para sensores, para cosas que se pueden utilizar, o sea, aplicaciones energéticas, pero en aplicaciones que tienen que ver con biomédicas, ¿no? Sí. Ese es Yo te digo, el otro. esto tiene que ver con lo de biomédico también, ¿no? Que los polímeros también se usan en aplicaciones biomédicas. ¿Cómo es que han reemplazado los materiales normales? Ahora vamos a pasar a mí, gracias. Sí, bueno, en realidad los polímeros bueno, los polímeros son una familia muy grande de material. Y existen polímeros como los biopolímeros que se han probado y que se están usando en aplicaciones biomédicas. ¿Por qué? Porque si son biodegradables y si pueden ser bioabsorbibles, se ha probado también que no son tóxicos a nivel en contacto con tejidos, en contacto con células. E incluso si se desarrollan
como compuestos podrían ser bioactivos, es decir, podrían, por ejemplo, promover el crecimiento celular, ¿no? Esto es muy interesante como cuando se usan plásticos para ingeniería de tejidos, ¿no? Es decir, se construyen, cuando se hacen ingeniería de tejidos, lo que se necesita es un soporte, que en inglés se conoce como scaffold, un soporte sobre el cual la célula pueda crecer. Y la célula necesita un soporte que tenga determinadas propiedades mecánicas, pero que a la Pero vez... cuando dices ingeniería de tejidos, me imagino que la mayoría piensa que tiene que ver con la industria textil, ¿no? Pero entiendo que no tiene nada que ver con eso. O sea, tiene que Sí, ver sí. con crear un tejido o un armazón para que crezcan células y poder producir órganos artificiales. Y, Sí, es y estos correcto, polímeros tienen es que ser correcto. biodegradables, ¿no? Para que desaparezcan en el cuerpo. Así como cuando te ponen estos, cuando te cortas, digamos, y te tienen que poner puntos, a veces te ponen unos puntos que son biodegradables y que desaparecen, ya no te tienen que quitar los puntos. Sí, y que son absorbibles, ¿no? Que son hechos, por ejemplo, de algún polímero bioabsorbible, como PLA, por ejemplo, que es que se puede absorber por el cuerpo humano, ¿no? Y entonces, a eso me refería yo, ¿no? Cuando uno quiere, entre comillas, hacer que crezca un tejido, un organismo, que ese es el, digamos, el objetivo final de la ingeniería de tejidos, ¿no? Poder hacer crecer un pulmón artificial, un corazón artificial, ¿no? Las pruebas preliminares son algo en lo que se ha tenido éxito, por ejemplo, hacer crecer una vejiga. Entonces, ¿cómo hace uno crecer una vejiga? Bueno, uno puede obtener una célula que, 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 que genere estos tejidos, pero no la puede tener en el aire. Tiene que haber un soporte, tiene que haber un armazón sobre el cual esas células puedan crecer. Y no va a ser un armazón cualquiera, ¿no? Sino que tiene que tener propiedades físicas necesarias, tiene que dejar pasar gases, dejar pasar líquidos, tiene que tener una determinada porosidad. Para ciertas aplicaciones se necesita también algún, algún tipo de tratamiento para que promueva la generación de esos tejidos. Entonces, todo eso se está trabajando con plásticos, ¿no? Con Es, biopolímeros. esas cosas que comentas parecen tratamientos de ciencia ficción, esto de hacer crecer órganos artificiales y tal, pero hay avances, como dices, pero hay otras aplicaciones en la biomedicina que son mucho más comunes y que se usan muchísimo. Por ejemplo, todos los que hemos ido al dentista sabemos que se usan un montón de resinas que son las que han permitido que se deje de utilizar amalgamas de mercurio, por ejemplo, ¿no? Todas las resinas para curar las caries, los rellenos, los sellantes, todos son resinas poliméricas y en muchos casos fotocurables o fotopolimerizables, es decir, estas resinas tienen un monómero que se polimeriza con una luz ultravioleta, por eso que te ponen unos lentes cuando te curan y te ponen una luz ultravioleta en la boca. Los lentes son obviamente para protegerte los ojos de la luz ultravioleta, pero, pero eso hay, o sea, o cuando te tienen que hacer una férula o algo así, la hacen de una resina también, o cuando te toman un molde, también se hace con una resina polimérica, ¿no? Entonces las aplicaciones, digamos, en odontología son muchísimas y en medicina también, como hemos dicho, esto cuando te ponen puntos, cuando te ponen piel artificial, cuando te ponen hay una serie de cosas donde se utilizan polímeros y principalmente, como bien has comentado, polímeros que son biocompatibles y bioabsorbibles. Es decir, el ácido poliláctico que comentaste, el PLA, tiene una facilidad o una ventaja que es que cuando se degrada, lo que produce es ácido láctico, que como sabemos es un componente que ocurre en el cuerpo humano frecuentemente y que no causa ninguna contaminación ni reacción, ¿no? Entonces, creo que ya terminando, digamos, este conversatorio, salvo que queden cosas por comentar o discutir o preguntas, es interesante ver que no todas son aplicaciones malas, ¿no? O cuestionables. Hay algunas que son interesantes tecnológicamente, tanto en el campo energético como en biomedicina, pero también hemos querido comentar las cosas que no son tan buenas, ¿no? Como la contaminación de microplásticos y los desechos por los plásticos de un solo uso. No sé, ¿qué más quisiera comentar Karen o Omar? Bueno, en cuanto a las aplicaciones,
como bien mencionó Omar, que se pueden utilizar desde suturas bioabsorbibles, sustratos para curar heridas o algún tipo de infección. Ahora también se estudia bastante el uso de polímeros para poder fabricar vehículos, llamémoslo así, que puedan llevar fármacos en su interior y estos puedan ser dirigidos hacia el órgano o el lugar objetivo, ¿no? De manera que este vehículo, llamémoslo así, permita que el fármaco llegue en la dosis adecuada y que no se degrade, ¿no? Porque las vías tradicionales implican que se puedan degradar ya sea con el contacto de las proteínas que hay en el plasma o incluso el pH mismo, ¿no? De todo el sistema gastrointestinal y puede impedir que se pueda absorber dentro del órgano objetivo, ¿no? La misma temperatura, las mismas enzimas que hay en el cuerpo y otras biomoléculas pueden causar degradación al fármaco, ¿no? Entonces, viendo todas esas deficiencias, ahora se utilizan diversos polímeros naturales, ¿no? Como vehículos. Básicamente es como si le pusieras un caparazón o un armazón, ¿no? al fármaco para que llegue, ¿no? En la dosis correcta hacia el sitio que lo requiera, ¿no? Hay eso y también este tipo de nuevos avances se van de la mano con algún tipo de estímulo exterior, ¿no? Por ejemplo, si puedes recubrirlo con algún polímero que también tenga algún tipo de partícula, por ejemplo, magnética o que responda hacia un campo, se puede aplicar un campo externo que permita incluso dirigir de una mejor manera estos vehículos que tienen dentro los fármacos, ¿no? Y sí, hay distintas aplicaciones en aplicaciones dentro del campo biomédico, energético y demás. Incluso en agricultura podríamos pasar horas hablando de todas las aplicaciones que pueden tener los biopolímeros. Polímeros y biopolímeros. Sí. Sí, es verdad, sí, sí, ya cerrando también, hemos dado una visión muy rápida de algunas de las aplicaciones principales de los plásticos, y es verdad que lo que más genera problemas está casi enfocado en esto, en los plásticos que se usan en aplicaciones como los embalajes, ¿no? Que son de un solo uso y que son realmente masivas, donde se genera bastante desperdicio. Y esa es una de las desventajas del plástico, porque es también su principal ventaja, ¿no? Es tan fácil de procesar y comparativamente más barato con respecto a otros materiales, que es fácil llegar a eso, ¿no? A producir mucho para un uso que de repente no lo justifico, que podría ser mejor pensado. Yo creo que con eso ya podríamos ir llegando al final de este conversatorio, que ha sido bastante ameno para mí. La verdad es que quisiera agradecer a los organizadores, al doctor Torres también, porque de verdad nos ha permitido hablar un poco de plásticos y reflexionar un poco, ¿no? Sobre los pros y los contras de este material. Bueno, yo también. Creo que ahí Audio. pasó algo con el audio. Bueno, igual yo también quisiera agradecer por la invitación y por la organización de este evento que divulga diferentes temas de la academia e innovación. Gracias por la invitación. Creo que ahí está
recuperando la señal. Ahí. Recuperé la señal, se ve. Sí, bueno, es una pena, pero creo que podemos ir cerrando, Karen. Sí, Gracias, de sí, verdad. sí. Gracias a todos los que han asistido. Ah, acá está, tenemos a... Sí, Ahí se me está cortando la señal. Estoy pasando por un sitio que sí es que estoy fuera de Lima, pero bueno. Nada, muchas gracias y gracias. Seguir conversando, pueden contactar. Chao. Bueno, gracias. Nos vemos. Gracias. Chao, chao. Omar. Chao. Gracias por la invitación. Muy buena presentación. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Gracias. Hasta luego, cuídense mucho, hasta luego.